Buen día, hermanos, ¿cómo están? ¿Todos estamos despiertos? Ok, perfecto. Vamos a salir algo fuera de lo común. Quiero que por favor se pongan de pie. Yo sé que tenemos mucho calor, es bochornoso. Creo que ya no estamos cociendo nuestro jugo. Quiero que den una vuelta alrededor de ustedes, giren. Quiero que despierten un poquito, que se orienten tantito. ¿Ya? ¿Listo? Estiren sus manos hacia arriba, hacia los lados. Vamos a estar un poquito despiertos. No los quiero dormir o que terminen de dormirse. ¿De acuerdo? Bien, hermanos, pues muchas gracias. Pues vamos a empezar el día con, ya si quieren pueden tomar asiento. Vamos a empezar con la prédica del día de hoy. Eh, Nos vamos a basar en Génesis 4. Vamos a hablar sobre algo muy interesante que tanto en la clase como en la cena se comentó. El nombre de esta prédica lo denominé Dios mira el corazón. ¿Ok? Ahora les voy a contar un poquito sobre una historia personal. Les cuento, nosotros no venimos de una familia cristiana, venimos de una familia católica. Entonces, prácticamente nos inculcaban ir a misa cada 8 días, cuando queríamos y cuando podíamos, ¿no? Este, Dentro de cada asistencia a misa que teníamos, siempre escuchábamos o se llegaba el punto para hablar sobre el diezmo, hablar sobre lo que es la limosna o lo que es una ofrenda. En lo particular, a mí nunca me quedó claro que era una y que era otra, ¿no? Yo siempre lo asumía como que, pues es algo que voy a dar y pues si traigo bien y si no, pues también, ¿no? No era algo forzoso, o al menos nunca lo vi de esa manera, ¿no? Nunca lo tuvimos inculcado de esa forma. Ahora, la palabra prácticamente usada para referirnos a la ofrenda que ponemos en la canasta prácticamente en la misa se denomina limosna. Y así en todas las iglesias católicas está definido, ¿no? Este, para todo esto, pues se nos inculcó el dar la limosna, como les comenté, cuando pasaban justamente en ese punto, pues siempre buscaba en mi bolsa, ¿no? Cualquier moneda que no afectara mi economía. Digo, recalco mi bolsa porque pues no recuerdo haber sacado alguna vez la cartera y sacar un billete. Simplemente era pues saber cuánto traía de cambio y pues si traía 1 peso, 2 pesos, 5 pesos, 10 pesos, era lo que yo daba, ¿no? Porque al final desconocía el para qué era, sino el simplemente es, pues es para la iglesia y para que la iglesia ayude. ¿A quién? No lo sé, pero alguien ayudaba a la iglesia, ¿no? Entonces, digo, ustedes creo que han conocido o han escuchado de esta situación o se les hace muy común escuchar sobre este tema, ¿no? Ok, ahora vamos a hablar prácticamente qué es el significado de cada una de estas palabras. ¿Qué es la limosna? ¿Qué es el diezmo? ¿Y qué es la ofrenda? ¿No? Para tener un poquito el concepto de cada una de ellas y a qué se refiere y qué es cuál es el punto al que quiere llegar cada una de ellas. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la limosna? La limosna viene del griego eleimosini, que significa misericordia. Es una ayuda voluntaria que se da a una institución o persona por caridad sin esperar nada a cambio. También viene del árabe, que la palabra es sadaka, que es voluntaria, y zakat, que es obligatoria. En este caso, en la etimología árabe, viene de dos ramas, una que tiene que ser voluntaria y otra que es obligatoria. Ahora, esto es la parte proporcional que cada contribuyente se utiliza para repartir entre los más desfavorecidos y se paga a través del Estado como un impuesto más del Ministerio de Asuntos Religiosos. ¿Ok? De alguna manera es un poquito más institucional y es un poquito más obligatorio. Ahora, ¿qué es el diezmo? En muchas otras iglesias o en otras instituciones he escuchado hablar de lo que es el diezmo. El diezmo es la 10ª parte de las riquezas o mercancías que se otorga a una persona, perdón, a un rey o a una iglesia, ¿no? Prácticamente es el porcentaje sobre lo que generamos o todo lo que producimos durante cierto periodo. Y por fin llegamos a qué es la ofrenda, ¿no? De acuerdo a la Real Academia Española, nos dice que es un don que se dedica a Dios o a los santos para implorar su auxilio o algo que se desea.
o bien para cumplir con un voto u obligación. Es una dádiva o servicio en muestra de gratitud o amor. Retomando un poquito, recordemos que los santos somos todos aquellos que hemos sido bautizados y que hemos reconocido que Cristo es el Hijo de Dios, ¿de acuerdo? Ante las aguas del bautismo. Hace un momento, dentro de nuestra clase, nuestro hermano comentaba, no solamente se puede dar dinero, no solamente es el servicio, puede ser un consejo, pueden ser varias cosas, ¿correcto? Ahora, de los tres conceptos que hemos estado hablando, nuevamente involucran, puede ser dinero, alimentos, vestido, ayuda, trabajo o hasta un consejo, ¿no? Un consejo que necesite un hermano. Tal vez somos hermanos que recién llegamos y realmente no necesitamos o no tenemos una necesidad económica, pero tal vez sí una palabra de aliento o tenemos algún consejo que nos puede ayudar en nuestra vida. ¿De acuerdo? Ahora, sin embargo, la palabra adecuada dentro de la iglesia y como se debe de definir este aporte o esta ayuda es ofrenda. ¿Por qué? Porque la ofrenda es un acto de agradecimiento el cual vamos a brindar a Dios, ¿correcto? Bien, ¿cuántas veces nos hemos preguntado si la ofrenda es una obligación? Dentro de nosotros, ¿cuántas veces hemos dicho, es obligación dar ofrenda? ¿Es obligatorio? ¿Por qué lo damos? ¿No? Si no lo quiero dar, ¿lo tengo que dar? ¿O por qué se tiene que dar? ¿O por qué yo veo que todos lo hacen y yo nada más voy y doy? Bien, recordemos que Dios, dentro de su amor y su misericordia, no obliga a nadie a nada, ¿no? Mucho menos a dar. Y eso lo dice la palabra. Dios no lo necesita. Dios es dueño de todo. ¿Correcto? Eso es algo que se debe de dar de corazón. Bien. Dar es el resultado de la gratitud de aquel que sabe que lo tiene y lo ha recibido. Y no solo por su esfuerzo, sino también por el amor hacia Dios. ¿De acuerdo? Ahora vamos a bueno, esto se da de manera voluntaria y sin esperar a ser recompensado por nada, ¿correcto? Ahora vamos a hablar un poquito sobre la historia de la ofrenda, ¿no? A partir de dónde se conoce la ofrenda. Y es curioso, porque dentro de la palabra de Dios, al inicio no se nos menciona ni el diezmo ni la limosna. Menciona directamente una ofrenda, ¿ok? Recordarán aquella historia donde hubo una pareja que tuvo un par de hijos, crecieron. Uno de ellos se dedicó fue pastor de ovejas y el otro fue labrador de tierra. ¿Recordarán esa historia? Bien, estamos hablando de la historia de Adán y Eva y sus dos hijos, ¿no? De acuerdo a nuestro versículo 1 y 2, nos dice la palabra, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Como nos podemos dar cuenta, hasta aquí no tenemos ningún problema, todo va bien, ¿no? Eh, tenemos a una familia prácticamente normal. En este caso, los dos, tanto Caín como Abel, crecen trabajando, son agradecidos, tanto que los dos llevan ofrenda a Dios. Nos dice el versículo 3 y 4. Y aconteció andando en el tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, lo más gordo de ellas. Hay que poner mucha atención en lo que acabo de decir, lo que acabamos de leer. Dice que no dice que Caín llevó lo peor, simplemente dice que llevó una ofrenda, ¿ok? Además sabemos que Dios conoce y sabe todo lo que pasa en nuestro corazón. Es más, Dios sabe del esfuerzo que hizo Caín. Recuerda que el trabajo de labrar la tierra no es fácil. Ahora, no sé si alguien haya trabajado en la tierra o haya tenido la oportunidad de labrar. Es un trabajo muy complicado que te lleva mucho esfuerzo físico, es muy desgastante el pararse temprano a preparar la tierra, a preparar las herramientas, eh, usar el limpiar el terreno, quitar todo lo que son las piedras, escombros, quitar la mala hierba, no sé, el uso tan solo de la herramienta, ¿no? El pico, el arado, la hoz, el uso de yunta.
Yo recuerdo que en algún momento traté de hacerlo y es muy complicado y demasiado cansado. Y realmente yo estuve como una hora y ya no pude más, ¿no? Ahora imagínense una jornada laboral de más de 8 horas. Es muy complicado, ¿no? Ok, entonces, con base en esto, es importante tener en cuenta que el proceso, este, de labrar la tierra, pues va variando, ¿no? Va a variar dependiendo de la temporada y mucho más si es en la siembra y en la cosecha. Ok, en estos puntos recordemos recordemos que Adán y Eva fueron castigados y fueron exiliados del Edén por algo que hicieron. En nuestro capítulo 3, versículo 17 dice, por cuanto desobedeciste a la voz de la mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Qué es lo que pasó aquí? Adán y Eva tenían todo a su disposición. La comida, no trabajaban, la vivían estupendamente en el Edén. ¿Qué es lo que hace Dios? De alguna manera les impone un castigo y les dice, ahora van a tener que trabajar, se van a tener que esforzar para poder sobrevivir y adquirir alimento. ¿Correcto? Ahora, de esta manera, para Adán y Eva era un castigo realmente el trabajar, ¿no? Porque ellos lo tenían todo prácticamente a la mano. Eh, prácticamente, recordemos que a partir de este castigo, ellos seguían teniendo comida. Fueron castigados, pero al final tenían que trabajar para poder obtener ese alimento. ¿Y ese alimento quién lo daba? Nuestro Dios. Dios seguía proveyendo, ¿correcto? Ahora, ¿quién más que ellos o quién mejor que ellos para mostrar el agradecimiento por lo que Dios les daba, a pesar de que había sido un castigo por haber infringido una ley, ¿no? Proverbios 3:12 nos dice, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. En este punto se desconoce si Caín realizaba su labor de manera agradable o solo lo realizaba porque era el trabajo de su padre. Digamos que siguió el mismo camino que el padre, labrar la tierra y darle mantenimiento, ¿no? Ahora, ¿qué tenemos que tener en mente? Que siempre debemos ser agradecidos por lo que nos pasa, sea bueno, sea malo, sea un castigo, ¿no? De nuestros padres, porque al final es algo que nos va a dejar un aprendizaje para seguir adelante. Y es algo que siempre Dios va a tener en mente hacia con nosotros, ¿correcto? Ok, ahora pongamos atención. Dios miró dos cosas, ¿no? Primero miró a Abel y miró su ofrenda. En el versículo 4 dice, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. De la misma forma mira a Caín y mira su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Qué es lo que pasa? Dios se dio cuenta de algo. A pesar de que los dos llevaron una ofrenda, algo pasó en ese inter, ¿correcto? Ok, vamos a ver que el dar una ofrenda, al menos tenemos cuatro propósitos, ¿no? El primero es mostrar nuestra fe y confianza en Dios y en su provisión, sostener obreros cristianos y personas en el ministerio, ayudar a los pobres y necesitados, y por último, que a Dios le agrada que seamos generosos. ¿Y cómo es esto? Bien, mostrar nuestra fe y confianza en Dios y su provisión es que la ofrenda es un acto de reconocimiento ante Dios de que todo lo que tenemos le pertenece a Él. Nosotros no somos dueños de absolutamente nada, solamente somos los administradores de lo que tenemos. Nos dice Filipenses del 4 al 10. También leemos sobre la iglesia de Filipos y otras iglesias que apoyaban a Pablo en su ministerio. Perdón. Cuando ofrendamos, lo hacemos con la confianza de que Él es fiel y continuará proveyendo para cubrir todas nuestras necesidades. Nuestro siguiente propósito, que era sostener obreros cristianos, nos dice en Lucas 8, del 1 al 3, que habla de algunas mujeres que contribuían al sostenimiento de Jesús y de los discípulos. Ellas daban parte de lo que tenían para ayudarlos a cumplir con su ministerio. Y en Filipenses 4, del 10 al 20, también se nos comenta y se lee sobre la iglesia de Filipos y otras iglesias que apoyaban a Pablo en el ministerio, ¿correcto?
Y bueno, prácticamente estos dos ejemplos nos ayudan a entender cómo las obras contribuyen al sostenimiento de personas que se sienten llamadas a llevar la palabra de Dios a otras personas más. Nosotros podemos marcar una diferencia al apoyar en nuestras ofrendas, ¿correcto? Ok, nuestro siguiente punto, nuestro siguiente propósito con base a la ofrenda es ayudar a los pobres y necesitados. Dentro de sus posibilidades, la iglesia debe atender las necesidades no solo de sus miembros, sino también de otras personas de la comunidad, tal como hizo la primera iglesia. Es importante ayudar a los miembros de la familia cristiana con la provisión de necesidades básicas. Recordemos que no solamente son las necesidades que tenemos como iglesia, sino las que requiere nuestra comunidad y todos los santos. Puede ser alguna necesidad de enfermedad, alguna necesidad económica, alguna necesidad de consejo o de algún apoyo adicional o diferente dentro de lo básico, ¿no? Que es el dinero o de alimento tal vez. La iglesia debe ser ejemplo de generosidad, cuidando a los miembros y bendiciendo a la comunidad en la que se encuentra, ¿correcto? Y por último, nos dice que el propósito es que a Dios le agrada que seamos generosos. Ofrendar también muestra nuestro deseo de agradar a Dios y nos llama a ser generosos y se alegra cuando vivimos con un corazón dador, usando los recursos que Él nos provee para bendecir a otros. Al enfocarnos a las necesidades de los demás, podemos ver con claridad la provisión de Dios en nuestras vidas y crecemos en agradecimiento con Él. En Hebreos 13:16 nos dice, no se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que le agradan a Dios. ¿Ok? Es algo curioso porque desde que inició el servicio el día de hoy, nuestra clase nos habló sobre qué es lo que podemos ofrendar, ofrecer a Dios, ¿no? Y nuestro hermano en la hora de la cena también justamente nos mencionó todavía un poco más de la ofrenda. ¿Ok? Entonces, ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Cómo ofrendamos a Dios? ¿Se han preguntado ustedes cómo ofrendan a Dios? Recordarán que yo les decía que miró a Caín y a su ofrenda y después miró a Abel y a su ofrenda, pero hubo una diferencia entre uno y otro. ¿Pero cuál es la diferencia entre uno y otro? Bien, Dios primeramente mira al hombre, pero después mira la ofrenda, ya que no podemos separar a la ofrenda del hombre, ¿correcto? Y nos dice que Dios mira en nuestro corazón. ¿Por qué? En 2 Corintios 9:7 nos dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Qué es lo que quiere decir? Nuevamente, Dios mira en nuestro corazón, cómo ofrendamos y qué lo hacemos y de qué manera lo hacemos. Nos dice, en el corazón de Caín había maldad. En el versículo 6 dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? ¿Qué pensó Caín? ¿Por qué se molestó que le agradara más la ofrenda de su hermano? ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver cómo es esto en la actualidad. Vamos a encontrar dos tipos de cristianos. Uno que se congrega porque ama a Dios y su actitud es la mejor y viene con toda la disposición a adorar y a dar servicio a Dios. Pero ¿qué creen? Que tenemos a otro que simplemente hace las cosas porque le toca. Es porque pues me llevaron a fuerzas, tengo que cumplir y pues tengo que hacerlo, ¿no? Si no, mi esposa me regaña, si no, mi esposo me regaña, si no, mi papá me regaña o hasta mis hijos me regañan, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a preguntar esto. ¿Cómo se identifica usted? ¿Qué tipo de cristiano es? ¿Cómo quién quiere ser? ¿Como Caín? ¿Como Abel? ¿Conoce algunos hermanos así en esta situación? ¿Ha identificado algunos hermanos? Digo, piénsenlo. Es para reflexionarlo nada más. Hoy nuestra ofrenda ya no son los animales, ya no son los frutos, ya no es la cosecha, ¿no? El producto del campo. Nosotros somos esa ofrenda viva y el templo es el lugar donde damos el sacrificio. Romanos 12:1 nos dice, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entregar nuestro cuerpo en sacrificio significa dar lo mejor de nosotros, dar nuestro mejor tiempo, dar nuestro mejor beneficio.
dar lo mejor de nuestros talentos. Recordarán que en algún tiempo vimos alguna clase de talentos que nos preguntaban, ¿cuál es tu talento? ¿Qué es lo mejor que puedes hacer? Si todavía no lo conoces, trabaja para saber qué es lo mejor de ti y cómo puedes apoyar mejor a la iglesia. Nos dice que nuestra mejor ofrenda, ya que no se compara con la limosna o con el mejor de los diezmos, ¿ok? Recuerden que Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Por eso Él en su misericordia nos previene a tiempo y nos da oportunidad de arrepentirnos. Y ahora se preguntarán, ¿cómo es eso? Bien, ¿cómo nos previene a tiempo? En el versículo 7 nos dice, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Dios quiere que todo el mundo sea salvo, ¿correcto? Y el segundo punto es que nos da la oportunidad de arrepentirnos. ¿Cómo lo hace? ¿O cómo nos podemos arrepentir de lo que hemos hecho, no? En el versículo 9 nos dice, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, ¿será que en realidad Dios no sabía dónde estaba Abel o lo que le había pasado? Si se dan cuenta, la historia se repite. ¿De qué modo se repite? Dios le dio la oportunidad a su padre Adán para que se arrepintiera. ¿Cómo fue esto? Cuando le dijo a Adán, Adán, ¿dónde estás? Pero al igual que hizo su padre, Caín también rechazó esta oportunidad. En el versículo 9, Caín responde, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Si se dan cuenta, él identificó que había hecho algo mal y tenía la oportunidad de declarar esta información y de acusarse a él mismo y decir, pues lo maté o hice algo mal, ¿no? Pero no lo hizo. ¿Qué es lo que pasó? Recordemos que todo lo que hagamos para Dios tiene que ser con gozo y alegría. El problema nuevamente de los nuevos cristianos es que solo buscan a Dios por los milagros. Por esta razón su gozo es perecedero. Es muy corto y pronto empieza a renegar de Dios porque ya considera que Dios ha incumplido en las peticiones que hemos hecho, ¿no? Esperando a que nuestra limosna que llegamos a dar sea suficiente para que Dios cumpla con nuestras peticiones. Ahora, pregúntense esto, ¿cuántas veces ha prometido a Dios y no ha cumplido? De todas estas veces que usted ha pedido, ¿cuántas veces se lo ha cumplido? Hagamos una balanza? ¿Cuánto ha pedido a Dios y cuánto le ha prometido? ¿Cuánto le ha cumplido a Dios y cuánto le ha cumplido a Dios? Recordemos que antes de entregar la ofrenda, o más bien, hace un momento, antes de entregar su ofrenda, se puso a cuenta con Dios, se puso a cuenta con sus hermanos, con las promesas que le ha hecho a Dios, consigo mismo, se puso a cuenta con ellos. ¿Tuvo algún problema o tenía algún problema con algún hermano de aquí de la congregación que pudiera haberlo arreglado antes de dar esa ofrenda? Cuando no le damos a Dios con alegría y somos desobedientes, no nos queda más que soportar la terrible consecuencia. En el versículo 11 nos dice, ahora pues maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Recordemos que Caín no se arrepintió, ni aún mirando el castigo. ¿Qué fue lo que hizo? Simplemente lamentarse por su condición. ¿Y qué pasó? Que se hizo la víctima. Versículo 13 y 14 dice, y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé. Y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matara. O sea, él dijo, pues, ya la regué, ya pequé, si me ven por ahí, pues que me maten, ya pasó, ¿no? Recordemos, hermanos, que en los momentos de dificultad es cuando nuestro corazón queda al descubierto y brota de él todo lo que tiene escondido, ya sea maldad o benignidad, enojo o humildad. ¿Recuerdan de la humildad que hablaba nuestro hermano hace rato? Ok.
Es la hora de hacernos un autoanálisis, hermanos. Hay que hacer un autoanálisis en nuestro corazón. Ahora veámoslo así. ¿Cuántos de nosotros somos como Caín? Muchas veces estamos ofreciendo a Dios nuestro servicio, pero solo por salir del compromiso. Cuando tú comienzas a realizar ciertas cosas que lejos de sentirte bien y de sentir un deseo ferviente de realizar determinada actividad o tarea para Dios, la sientes como una carga. Lo haces por compromiso. Entonces ahí tu ofrenda o tu servicio deja de ser agradable para Dios. Así hagas mucho, si no lo haces de corazón, pues deja de tener valor. Al igual que cuando damos a Dios de lo que nos sobra, no creas que estamos haciendo gran cosa. Creo que eso lo comentaba hace rato, ¿no? Cualquiera lo puede hacer. Tener una moneda que le sobra en la bolsa y poderla aportar. Hay personas que se sienten súper importantes delante de Dios solo porque ofrendaron algo en grandes cantidades. ¿Eso les suena conocido, familiar? Pero si esa ofrenda no era la que nacía de tu corazón, sincero y agradecido, prácticamente esa ofrenda, por más grande que sea, no llevará el mismo resultado que un centavo ofrendado. ¿Recuerdan la historia de la viuda? ¿Cuándo ofreció la viuda? Ok. Ahora regresemos un poquito a la ofrenda que dio Abel. Esta clase de ofrenda, pues prácticamente sale del ordinario y de la simpleza. Y es producida por un corazón agradecido y lleno de amor por aquel que lo está realizando o para quien lo está realizando. Al mismo que le permitió realizar determinada tarea. Prácticamente eso es lo que llevó a cabo Abel, puesto que lejos de conformarse por entregar una simple ofrenda, trató de buscar lo mejor posible. Recuerden que dice la palabra, seleccionó a lo mejor de sus primogénitos, lo más gordo de sus ovejas, y por esa razón Dios se agradó de Abel y de su ofrenda. ¿Por qué? Porque lo dio con gusto, con agrado. No se preguntó si era mucho, si era poco, vio que era lo mejor. ¿Ok? Pero lastimosamente esta clase de ofrenda no es muy común entre el pueblo, entre el pueblo de Dios, ya que dejados llevar por lo que nosotros creemos correcto, muchas veces estamos ofreciendo cosas a Dios a medias y sin propósito alguno, ¿no? La idea de este propósito, el tener este propósito, es que sea agradable para Dios. Hermano mío, jamás caigamos en este horrible error de dar a Dios lo que nos sobra, ni mucho menos lo que nosotros creemos que es lo mejor. Realmente hagamos lo mejor para agradar a Dios, ya sea en cuanto a, en general, una ofrenda, ya sea económicamente, darlo de corazón, darlo sin dolor. Y si vas a trabajar para Dios, haz tu mejor esfuerzo. Dice, porque no nos esforzamos por dar lo mayor de nosotros, el mayor esfuerzo que podemos dar, pero con propósito claro y firme, que el propósito de todo lo que queramos ofrecer a Dios le sea agradable. Ahora vamos a examinarnos a nosotros, vamos a examinar nuestra vida y ser sincero con nosotros mismos. Y si en nosotros está prevaleciendo la ofrenda simple, sencilla, lo que tengo, lo que me sobra, como lo que hizo Caín, es en una proporción mayor a una mejor ofrenda como la que ofreció Abel. Es un buen momento para rectificar nuestros errores y empezar a comenzar a dar a Dios lo que Él se merece. No las obras, no lo que tengo ahí, sino lo mejor que tengo de mí como persona y lo que tengo yo de corazón para brindarle a Dios. Esto es para pensar, hermanos, esto es para que ustedes piensen un momento en lo que estas palabras les han dejado. ¿Cómo está tu corazón delante de Dios?
¿Qué cosas están muy escondidas allí que todavía no arreglaste seriamente con él? ¿Cómo reaccionas o qué expresas cuando algo tuyo no es aprobado o aceptado? ¿Cómo tratas a tus hermanos cuando sus ofrendas son aceptadas, cuando sus ministerios son reconocidos o cuando son elegidos en lugar tuyo? Y no solamente hermanos de la iglesia, ¿cómo lo haces en tu casa, con tu familia? ¿Continúas amando a tu hermano o lo asesinas con tus palabras, tus indiferencias y tus críticas? Pregúntate, hermano, si Dios se merece esa ofrenda, eso que le ofreces, o es momento de esforzarte para tratar de dar lo mejor de ti. Recordemos, hermanos, no hay que llevar la ofrenda por necesidad, ofrécela por un agradecimiento. Y como decía el título de la prédica, recuerda que Dios ve en tu corazón. Eso ha sido la prédica de hoy.